Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi nombre es Valeria, y hace unos años creí que tenía una vida perfecta. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de lo ciega que estaba. Todo comenzó cuando conocí a Raúl, un hombre encantador con quien creí que construiría mi futuro. Nos conocimos en una cena con amigos en común. Él era el centro de atención, con su carisma y esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Me habló toda la noche, y cuando se ofreció a llevarme a casa, sentí que estaba viviendo el inicio de un cuento de hadas. Nuestro noviazgo fue intenso y lleno de promesas. Raúl parecía estar en sintonía conmigo en todos los sentidos, compartíamos sueños, metas y hasta pequeños gustos como nuestra obsesión por el café recién molido. Él me hacía sentir especial, como si todo lo demás en el mundo desapareciera cuando estábamos juntos. Al cabo de un año, me propuso matrimonio. Lo hizo de una manera tan romántica que no pude contener las lágrimas. Estábamos en una playa al atardecer, y mientras el sol se hundía en el horizonte, sacó un anillo y me prometió una vida llena de amor y felicidad. Dije que sí sin dudarlo. Pensaba que estaba dando el paso más importante de mi vida junto al hombre ideal. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar después del matrimonio. Los primeros meses fueron felices, llenos de ilusión, mientras nos instalábamos en nuestra nueva casa. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Clara, su madre, comenzara a hacerse presente de maneras que no esperaba. Clara era una mujer imponente, con una personalidad dominante y un tono de voz que hacía temblar las paredes. Desde el principio dejó claro que, en su opinión, nadie era lo suficientemente buena para su hijo. Me hacía comentarios sutiles, como: «Raúl siempre ha sido muy exigente, ¿segura que podrás estar a su nivel?». Al principio, traté de ignorarlo. Pensé que con el tiempo me aceptaría, pero fue todo lo contrario. Clara no dejaba de interferir. Tenía llaves de nuestra casa y aparecía sin avisar, siempre con alguna crítica sobre cómo organizaba las cosas o cómo cuidaba de Raúl. Raúl, por su parte, nunca la enfrentó. Me decía: «Así es mi mamá, no te lo tomes personal». Pero yo sí me lo tomaba. Me sentía cada vez más aislada, más invisible. Mi esposo, el hombre que me había prometido amor eterno, empezaba a desvanecerse detrás de las órdenes de su madre. El punto de quiebre llegó un día en el que Clara me dijo abiertamente: «Valeria, si no puedes cuidar de mi hijo como se merece, tal vez deberías replantearte este matrimonio». Raúl estaba presente, y en lugar de defenderme, solo bajó la mirada. En ese momento, supe que algo estaba terriblemente mal. El hombre que una vez me hizo sentir como una reina ahora permitía que su madre me destruyera poco a poco. Ese fue el inicio de mi lucha. Una lucha que no solo era contra Clara o Raúl, sino también contra la versión de mí misma que había permitido llegar a ese punto. Nunca olvidaré ese día. La mirada de Raúl, clavada en el suelo, como si fuera incapaz de alzar la voz por mí, fue como un puñal directo al corazón. En ese instante, algo dentro de mí comenzó a romperse. Por mucho tiempo, había sido la mujer paciente, la que callaba para evitar problemas, la que justificaba los desplantes con un «Raúl me ama, solo está en una posición complicada». Pero, en realidad, ¿qué tan complicado podía ser defender a la mujer con quien juró compartir su vida? Las semanas siguientes fueron un desfile de decepciones. Clara continuó con su reinado de comentarios mordaces, mientras Raúl se escondía tras excusas y promesas vacías. Cada vez que intentaba hablar con él, me encontraba con respuestas como: «No es para tanto, Valeria. Estás exagerando». O peor aún: «Sabes cómo es mi mamá, ¿por qué no puedes adaptarte?». El desgaste comenzó a notarse en mi rostro, en mi ánimo. La mujer segura y alegre que había sido durante nuestro noviazgo estaba desapareciendo, sustituida por alguien que caminaba en puntillas, temiendo un nuevo ataque o un silencio más de Raúl. Pero lo peor no era Clara ni sus palabras, lo peor era darme cuenta de que había elegido a un hombre que no estaba dispuesto a luchar por mí. Una noche, decidí que necesitábamos un cambio. Lo abordé mientras cenábamos, tratando de mantener la calma. «Raúl, creo que sería bueno que busquemos nuestro propio espacio, lejos de las expectativas de los demás». Él alzó la mirada, confundido. «¿A qué te refieres?».
Tenemos nuestra casa, ¿qué más quieres? Respiré profundo. Quiero una vida en la que podamos tomar decisiones juntos, sin interferencias. Raúl frunció el ceño. No estás hablando en serio, ¿verdad? Mi mamá no está interfiriendo, solo quiere lo mejor para nosotros. Quise gritar, llorar, hacerlo entender, pero sabía que no serviría de nada. Esa noche, mientras él dormía, yo permanecí despierta, mirando el techo y preguntándome cuánto tiempo más podría soportar. Los días pasaron, y las cosas siguieron igual, hasta que un evento lo cambió todo. Era el cumpleaños de Raúl, y Clara había organizado una fiesta, sin siquiera consultarme. Yo había planeado una cena íntima en casa, algo especial, pero al parecer, mis planes no tenían importancia. Durante la fiesta, Clara me ignoró por completo, ocupando todo el protagonismo como la mujer más importante en la vida de Raúl. Las bromas, los discursos, incluso los brindis giraron en torno a ella y su sacrificio como madre. Yo era poco más que una espectadora, un adorno en la celebración. Al final de la noche, mientras recogía los platos, Clara se acercó a mí con su habitual sonrisa condescendiente. Valeria, deberías estar agradecida de que Raúl tenga una madre como yo. No todas las mujeres tienen la suerte de tener a alguien que cuide tanto de sus esposos. Ese fue el momento en que sentí que había llegado al límite. Esa noche, después de que todos se fueron y Raúl, borracho, se desplomó en la cama, me senté en la sala con una copa de vino y pensé en todo lo que había permitido. Me había convertido en una mujer que toleraba lo intolerable, y eso debía terminar. No sabía cómo ni cuándo, pero esa noche decidí que iba a recuperar mi vida, aunque tuviera que empezar desde cero. Esa noche fue el punto de quiebre. Mientras el silencio llenaba la casa y Raúl dormía en el cuarto, algo en mí despertó. Miré a mi alrededor, a ese espacio que se suponía debía ser nuestro hogar, pero que sentía más como un escenario donde yo actuaba un papel que ya no quería interpretar. Al día siguiente, tomé una decisión, empezar a retomar el control de mi vida, aunque fuera en pequeñas cosas. No lo anuncié, no lo discutí con Raúl. Simplemente comencé. Primero, busqué trabajo. Antes de casarme, había sido diseñadora gráfica independiente, pero cuando Raúl y yo nos casamos, él insistió en que no había necesidad de trabajar. No quiero que te preocupes por nada, Valeria, me decía. En ese momento, pensé que era un gesto de amor. Ahora entendía que solo era otra manera de control, otra forma de mantenerme dependiente. Encontrar un empleo no fue fácil. Había dejado de trabajar por más de 3 años, pero sabía que no podía rendirme. Finalmente, logré conseguir un puesto en una pequeña agencia de publicidad. Era un trabajo modesto, pero significaba mucho más que un sueldo, era el primer paso hacia mi independencia. Sin embargo, ese pequeño triunfo no fue bien recibido en casa. Cuando le conté a Raúl que había conseguido trabajo, su reacción fue fría. ¿Y eso para qué? Yo puedo mantenernos, Valeria. No se trata de dinero, Raúl. Se trata de mí. Quiero hacer algo por mi cuenta. Él no dijo nada más, pero su desdén era evidente. Y luego, como siempre, Clara intervino. Cuando se enteró, vino directamente a nuestra casa para darme su opinión. ¿Por qué trabajar, Valeria? Tu lugar está aquí, cuidando a Raúl. ¿O acaso no te das cuenta de que estás fallándole? Quise gritarle que mi vida no giraba en torno a su hijo, pero simplemente le di la espalda y me fui al cuarto. Esa fue una pequeña victoria para mí, aunque sabía que para Clara era solo el inicio de una nueva batalla. Mientras tanto, en el trabajo, me sentía viva de nuevo. Conocía personas que valoraban mis habilidades, que me hacían sentir útil y respetada. Pero cada vez que regresaba a casa, me enfrentaba a un ambiente hostil. Raúl y Clara hacían lo imposible por minimizar mis logros, como si buscar mi independencia fuera una traición. Un día, después de una discusión especialmente dura con Raúl, me miré al espejo y casi no me reconocí. Había líneas de cansancio en mi rostro, mis ojos estaban apagados, y mi sonrisa, esa que solía ser tan natural, se había desvanecido. Esto no puede seguir así, pensé. Fue entonces cuando me inscribí en un curso nocturno de arte digital. Siempre había soñado con abrir mi propio estudio, y aunque parecía un sueño lejano, sabía que era algo que quería para mí. Raúl, por supuesto, se burló. ¿Un curso de arte?
¿Para qué necesitas eso? Pero yo ya no necesitaba su aprobación. Esa Valeria que vivía para complacer a todos estaba desapareciendo, y en su lugar estaba emergiendo una mujer que empezaba a recordar quién era. No sabía exactamente cómo terminaría todo, pero una cosa era segura, no volvería a ser la misma. Los cambios en mi vida no tardaron en provocar conflictos. Raúl estaba cada vez más distante, y Clara intensificaba sus ataques. Pero ya no era la misma Valeria que callaba y aceptaba todo. Había comenzado a defenderme, aunque eso significara enfrentar discusiones constantes. Una tarde, mientras revisaba materiales del curso de arte digital en la sala, Clara llegó sin avisar, como de costumbre. Traía en la mano un paquete de comida que, según ella, había preparado especialmente para asegurarse de que Raúl comiera algo decente. Sin siquiera mirarme, comenzó a criticar el estado de la casa. Valeria, no sé cómo permites que este lugar se vea así. Mi pobre Raúl no merece esto. Respiré hondo y conté hasta 3 antes de responder. Clara, creo que sería bueno que nos avisaras antes de venir. A veces estamos ocupados. La sorpresa en su rostro fue evidente. Nunca antes me había atrevido a poner límites. ¿Disculpa? Esta es la casa de mi hijo, y tengo derecho a venir cuando quiera. Me levanté, tratando de mantener la calma. Es nuestra casa, Clara. Y sí, eres bienvenida, pero también necesitamos nuestro espacio. Esa fue la chispa que desató el incendio. Cuando Raúl llegó esa noche, Clara ya le había contado su versión de los hechos, asegurando que yo la había echado de su propia casa. ¿Qué te pasa, Valeria? Me dijo Raúl, enfurecido. ¿Por qué tienes que hacer todo tan difícil? Mi mamá solo quiere ayudarnos. Lo miré, sintiendo que la distancia entre nosotros se hacía insalvable. Raúl, no se trata de tu mamá. Se trata de nosotros, de lo que necesitamos como pareja. No empieces con tus dramas. Respondió, levantando la voz. Mi mamá siempre ha estado ahí para mí, y no voy a dejar que la trates así. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que nos casamos. En el trabajo, las cosas iban mucho mejor. Mis colegas valoraban mi esfuerzo y dedicación, y comencé a ganar confianza en mí misma. Mi jefe incluso me asignó un proyecto importante, lo que significaba más responsabilidades, pero también la posibilidad de un ascenso. Por otro lado, mi curso de arte digital se había convertido en mi refugio. Ahí conocí a personas que compartían mis intereses y que me recordaban que había un mundo más allá de las paredes de mi casa. Una de ellas era Laura, una artista que me inspiraba con su entusiasmo y sus historias de cómo había dejado atrás una relación tóxica para seguir sus sueños. Laura se convirtió en una amiga cercana, alguien con quien podía hablar sin miedo a ser juzgada. Fue ella quien me dio el consejo que cambió mi perspectiva. Valeria, no necesitas demostrarle nada a nadie. La única persona que importa en esta historia eres tú. Sus palabras me hicieron reflexionar. Durante tanto tiempo había intentado salvar un matrimonio que, en el fondo, ya estaba roto. Estaba luchando por algo que Raúl claramente no valoraba, mientras sacrificaba mi propia felicidad en el proceso. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en casa, encontré un álbum de fotos de nuestra boda. Las imágenes mostraban a una Valeria radiante, llena de sueños y esperanzas. Pero esa mujer parecía tan lejana ahora. Me senté en el suelo, con el álbum en mis manos, y dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por todo lo que había perdido, pero también por lo que estaba comenzando a recuperar, a mí misma. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Había mucho en juego, pero también tenía claro que no podía seguir viviendo así. Era hora de tomar decisiones difíciles, aunque dolieran. El aire se sentía diferente ese día, como si algo dentro de mí estuviera en plena transformación. Mientras me preparaba para salir al trabajo, pensaba en la decisión que había estado evitando, hablar con Raúl. Ya no podía seguir viviendo en esa casa, compartiendo un espacio con un hombre que no veía ni respetaba mis necesidades. La relación que había soñado no existía. Y lo peor era que él ni siquiera parecía darse cuenta del daño que me hacía. Al llegar a la oficina, me encontré con Laura. La vi sentada en la cafetería, absorta en su laptop. Me acerqué y, sin pensarlo mucho, me senté a su lado.
¿Te pasa algo, Valeria? Pareces distraída. La miré a los ojos y sentí el peso de mis pensamientos. Estoy pensando en algo que no quiero seguir postergando más, necesito hablar con Raúl. Laura me sonrió con comprensión, pero no dijo nada. Sabía que, en el fondo, ella entendía que no podía seguir en esa relación, pero el miedo de hacerlo aún me atormentaba. ¿Qué pasaría después de hablar? ¿Raúl lo aceptaría o, como siempre, se encolerizaría y me acusaría de ser una dramática? Finalmente, decidí que no importaba cómo reaccionara. Yo merecía algo más que vivir a la sombra de sus expectativas. Esa noche, cuando llegué a casa, Raúl ya estaba sentado en el sofá, viendo televisión. Como siempre, el ambiente estaba frío, como si ambos supiéramos que algo estaba por cambiar, pero ninguno quería mencionarlo. Me senté frente a él y lo miré a los ojos. Raúl, tenemos que hablar. Él levantó la vista del televisor y frunció el ceño. ¿Ahora? ¿De qué se trata esta vez? Respiré hondo. He estado pensando en nuestra relación. En todo lo que hemos pasado. Y creo que hemos llegado a un punto en el que ya no podemos seguir así. Raúl me miró desconcertado, sin decir una palabra. Su silencio me hizo sentir que las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Raúl, necesito algo más de lo que me has dado. Necesito un compañero, no un espectador. Y necesito que respetes mis sueños, mi espacio y mis decisiones. Me miró, y por un momento pensé que finalmente vería algo de comprensión en su rostro, pero no fue así. ¿Estás diciendo que quieres dejarme? Preguntó, casi con incredulidad. Mi corazón latió con fuerza. Sabía que había llegado al final de un capítulo, pero no sabía que iba a depararme el siguiente. Sí, Raúl. Creo que hemos llegado a un punto en el que esto no tiene sentido. Ya no puedo seguir en una relación en la que me siento invisible. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no importaba lo que Raúl pensara. No lo decía por venganza ni por rabia, sino porque, al fin, había encontrado mi voz. Raúl intentó hablar, pero lo interrumpí. No hay nada más que decir. Ya no estoy dispuesta a seguir sacrificando mis sueños y mi felicidad por una relación que nunca fue lo que creí. Me levanté del sofá y me dirigí al cuarto. Mientras caminaba, escuché su voz llamándome, pero no me detuve. Valeria, por favor. Mi decisión estaba tomada. No había marcha atrás. El siguiente día, después de que Raúl se fuera a trabajar, tomé la decisión de dejar mi anillo de boda sobre la mesa. No lo quería más. No me representaba. Me sentí extraña al mirarlo, pero también aliviada. Como si al desprenderme de ese símbolo, también pudiera liberarme de las cadenas que me habían mantenido atada durante tanto tiempo. Con cada paso que daba, más me acercaba a la mujer que estaba destinada a ser. La Valeria que ya no se conformaba, la que no temía a lo que vendría después. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Raúl no entendía. Cada conversación que intentaba mantener conmigo solo desembocaba en gritos, acusaciones y amenazas de que todo lo que había construido entre nosotros se iría al traste. Sin embargo, ya no me importaba. En mi interior, sentía que había dado el paso correcto, y lo que más me dolía no era su reacción, sino el darme cuenta de cuánto había sacrificado por alguien que nunca estuvo dispuesto a luchar por mí. Raúl comenzó a presionar de todas las maneras posibles. Me acusó de ser egoísta, de haber destruido nuestra familia, de no darme cuenta de lo afortunada que había sido por tenerlo a él. Fue doloroso escuchar esas palabras, especialmente cuando las decía con ese tono que siempre utilizó para manipularme. Pero algo en mí ya no se quebraba. A medida que pasaban las semanas, me fue quedando claro que Raúl no solo estaba tratando de manipularme emocionalmente, sino que había comenzado a hacer todo lo posible para dejarme sin nada. Sabía que la separación no solo me afectaría a mí, sino también a su imagen de hombre perfecto ante su familia y amigos. Y eso, para él, era inaceptable. Al principio, me sentí impotente. Las conversaciones con abogados sobre la división de bienes y la custodia de nuestro perro, Max, fueron difíciles. Pero con cada paso que daba en ese proceso legal, algo dentro de mí se iba transformando. Ya no era la Valeria sumisa que temía los conflictos, era una mujer que tomaba el control de su vida. Una tarde,
mientras revisaba unos papeles en casa, una idea comenzó a germinar en mi mente. No quería simplemente superar a Raúl. No quería que él pensara que podía seguir dañándome, incluso después de la separación. No, quería algo más. Quería una venganza que no fuera agresiva ni rencorosa, sino profunda y efectiva. Quería que él sintiera el peso de sus decisiones, que comprendiera que su manipulación y su desprecio no quedaban impunes. Comencé a trazar un plan. Sabía que Raúl valoraba, por encima de todo, su imagen. Le gustaba parecer el hombre perfecto, el esposo ideal, el hijo ejemplar. Pero eso no era más que una fachada. Y, para su sorpresa, yo tenía la clave para hacerla caer. Lo primero fue comenzar a trabajar en mi carrera de manera más agresiva. Cada logro que alcanzaba en mi trabajo, lo guardaba en silencio. No quería que Raúl supiera que estaba mejorando, pero quería que él lo notara. Sabía que, tarde o temprano, él comenzaría a vigilar mis avances. Luego, contacté a algunos de sus amigos más cercanos. Algunos ya me habían hablado de los problemas financieros de Raúl, de su costumbre de gastar más de lo que podía. Decidí hacerles saber que la situación estaba mucho más grave de lo que él les había contado. Raúl había ocultado muchas cosas, pero yo estaba dispuesta a exponerlas, de una manera sutil pero devastadora. Después de todo, él siempre había usado su estatus para humillarme y mantenerme pequeña. Lo más importante de mi venganza no era el dinero ni la retaliación directa, sino la forma en que comenzaría a mostrarle a Raúl lo que había perdido. Cada paso que daba para avanzar en mi vida profesional y personal era un golpe en su orgullo. Pero no me detuve ahí. Al mismo tiempo, me aseguré de hacerle saber a sus familiares, especialmente a su madre, lo difícil que había sido para mí vivir bajo su techo. Lo hice sin maldad, solo compartiendo la verdad, sin rodeos. Nadie me creyó al principio, por supuesto, ya que Clara seguía presentando su versión de la historia. Pero pronto, algunas piezas comenzaron a encajar. La gente comenzó a ver la verdad detrás de la fachada perfecta que Raúl había construido. Al final, mi venganza fue silenciosa. No fue una confrontación directa, sino un juego de exposición. Cada pequeño éxito mío era un recordatorio para él de lo que había perdido. Ya no me necesitaba para ser alguien, y lo más doloroso para Raúl fue que se dio cuenta demasiado tarde de que la mujer que él había ignorado y menospreciado ahora estaba en control de su destino. Con cada día que pasaba, veía cómo todo lo que Raúl había construido comenzaba a desmoronarse lentamente. Los problemas financieros que había tratado de ocultar se hicieron cada vez más evidentes. Su negocio, que alguna vez había sido una fuente de orgullo, comenzó a tener dificultades. Las deudas aumentaban, y la imagen impecable de hombre exitoso, que tanto había cuidado, comenzó a desvanecerse. Mientras tanto, mi vida tomaba un rumbo inesperado, pero esperanzador. Mi carrera en el mundo del arte digital avanzaba a pasos agigantados. Había comenzado a recibir ofertas de otros trabajos y colaboraciones, y mi reputación crecía día a día. El proyecto que había comenzado con tanto esfuerzo ahora era mi fuente de ingresos y mi pasión. Y lo mejor de todo, ya no dependía de nadie para mantenerme a flote. Me sentía libre, empoderada, capaz de tomar decisiones sin miedo al juicio de nadie. Raúl, por supuesto, no tardó en notar los cambios. Después de que me enteré de algunos problemas con sus socios de negocio, tomé la decisión de enviarles una carta detallando los problemas que él había estado ocultando. No lo hice de manera vengativa, sino con la firme intención de que la verdad saliera a la luz. Quería que las personas que habían confiado en él entendieran la magnitud de sus mentiras y manipulaciones. Lo que no esperaba era que todo se desmoronara tan rápido. En menos de una semana, sus socios decidieron desvincularse del negocio, y las deudas se hicieron imposibles de manejar. Raúl se quedó sin las conexiones que había cultivado durante años y, peor aún, sin la imagen de éxito que tanto le había costado construir. Su caída fue tan repentina como inevitable. Un día, después de una llamada desesperada de Raúl, me encontré frente a él por primera vez en mucho tiempo. Estaba completamente abatido, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Valeria, por favor. ¿Qué he hecho para merecer esto? Lo miré fijamente, sintiendo que por fin podía hablar desde la verdad sin reservas. Raúl, nunca se trató de venganza. Se trató de algo mucho más grande. Se trató de mí,
de lo que soy capaz de hacer cuando dejo de poner a otros antes que a mí. Él me miró con los ojos llenos de desesperación. Pero yo, te lo juro, nunca quise que terminara así. No sé qué me pasó. Su voz se rompió, y por un momento, casi sentí pena. Pero esa pena desapareció rápidamente cuando recordé todo lo que había sufrido a su lado. No iba a ser compasiva, ¿no esta vez? Lo que te pasó, Raúl, es que pensaste que podías controlar todo, incluso a las personas que te amaban. Y, al final, eso te destruyó. No fue lo que me hiciste a mí, sino lo que te hiciste a ti mismo. Salí de la habitación sin mirar atrás. No necesitaba ver más. La caída de su imperio era el reflejo de su propia caída como ser humano. Había perdido mucho más que dinero y relaciones. Había perdido su dignidad, su capacidad de reconocer sus errores, y lo peor de todo, había perdido el respeto. La venganza que había imaginado en mi mente no fue el espectáculo que Raúl pensó que sería. Fue silenciosa, calculada, y aunque no me proporcionó la satisfacción instantánea de verlo sufrir, sí me permitió ver cómo se desmoronaba su mundo de mentiras. La mayor satisfacción para mí fue saber que, al final, él entendió el precio de su egoísmo. Al volver a mi vida, sentí que las piezas finalmente encajaban. Ya no me definía como la esposa de Raúl, ni la mujer a la que él había subestimado. Ahora, Valeria era una mujer independiente, exitosa y en control de su destino. La venganza que había buscado no fue sobre el sufrimiento del otro, sino sobre el crecimiento personal, la fuerza que había encontrado dentro de mí. Con el tiempo, la calma comenzó a instalarse en mi vida. Cada día era más libre de las sombras que Raúl había dejado sobre mí, y los recuerdos de nuestra relación se desvanecían lentamente. Sin embargo, algo dentro de mí seguía agitado, como si hubiera una pieza incompleta en este rompecabezas de mi liberación. Había hecho lo que había considerado justo, pero sabía que la justicia no se había cumplido por completo. Raúl pagó el precio de sus acciones, pero la sensación de que algo seguía pendiente me perseguía. Él había caído, sí, pero lo había hecho sin entender la magnitud del daño que había causado a tantas personas. Su arrepentimiento era superficial, solo por el colapso de su vida personal y profesional. No había aprendido nada realmente. Mi mente volvió a esa época en la que me sentía atrapada. Recordé cómo manipulaba la verdad, cómo jugaba con las emociones de los demás para salirse con la suya. Recordé los momentos en los que, bajo su influencia, había silenciado mi voz, mi opinión y mis deseos. Me di cuenta de que, más que venganza, lo que buscaba era que él enfrentara las consecuencias de sus acciones ante los demás, de forma pública. Quería que las personas que lo admiraban por su fachada perfecta conocieran la verdad. Quería que su caída fuera tan profunda y pública como su ascenso lo fue. Decidí que era el momento de hacer algo más, algo que estuviera en mis manos, algo que le permitiera comprender las repercusiones de su egoísmo. Fue entonces cuando recordé a uno de los viejos amigos de Raúl, Pablo. Un hombre que, aunque había sido leal a Raúl, había tenido dudas sobre algunos de sus métodos de negocio. Sabía que, aunque nunca se había atrevido a cuestionarlo, tampoco estaba completamente de acuerdo con la manera en que Raúl manejaba las cosas. Un par de conversaciones informales con él me dieron la clave para lo que iba a hacer. Comencé a recopilar toda la información posible sobre los negocios de Raúl. Los contratos, las promesas incumplidas, las mentiras que había vertido en la cara de sus clientes, y las irregularidades que se encontraban en sus balances financieros. Hice todo lo posible por tener pruebas sólidas de sus engaños. Sabía que, si quería que la justicia se hiciera, necesitaba ir más allá de lo que su caída personal representaba. Necesitaba desmantelar la estructura que había creado, y no solo a Raúl, sino a todo lo que lo había respaldado. Cuando el momento llegó, me aseguré de que todo estuviera en su lugar. Hice algunas llamadas clave y envié correos con la información que había reunido. No se trataba de destruirlo por el simple hecho de hacerlo, sino de exponer la verdad a aquellos que se habían dejado manipular por su fachada. Quería que las personas supieran exactamente quién era. La respuesta no tardó. En pocos días, varios de sus contactos de negocio comenzaron a retirarse de sus proyectos, y su reputación, que tanto había cuidado, comenzó a desmoronarse aún más. Su caída ya no fue solo una cuestión de su vida personal, sino que se convirtió en un asunto público. Raúl ya no podía esconder la verdad detrás de su éxito. Todo lo que había logrado con mentiras y manipulaciones fue expuesto a la luz, y no hubo forma de que pudiera seguir adelante.
El día en que todo se hizo público, recibí un mensaje de Raúl. No me sorprendió que intentara contactarme, pero esta vez fue diferente. Ya no me pedía una segunda oportunidad ni intentaba manipularme emocionalmente. Su mensaje era simple, casi derrotado. Valeria, no sé cómo llegué a este punto. Pero te agradezco por abrirme los ojos. No sentí ninguna satisfacción al leerlo. No quería ni su agradecimiento ni su arrepentimiento vacío. Ya no me importaba lo que él sintiera. Lo que realmente importaba era que yo había tomado el control de mi vida, y en el proceso, había logrado lo que más deseaba, justicia, aunque no fuera la que había imaginado al principio. La justicia, al final, no siempre llega en forma de venganza directa. A veces se presenta en la revelación de la verdad, en la exposición de las mentiras que han controlado nuestras vidas. En mi caso, la justicia llegó con el tiempo, pero sobre todo, llegó cuando finalmente dejé de buscar la aprobación de los demás y comencé a vivir para mí misma. El tiempo pasó, y aunque todo parecía haberse resuelto, había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Raúl había perdido todo, su negocio, su imagen, y lo más importante, su capacidad de manipular. Sin embargo, en medio de toda esa destrucción, yo me encontraba en un lugar extraño. Había logrado lo que quería, pero, ¿a qué costo? El proceso de liberación no fue fácil. La sensación de que algo me faltaba me seguía atormentando. Había logrado exponer la verdad, había alcanzado el control de mi vida, pero, ¿estaba realmente en paz? Las heridas del pasado aún dolían, y aunque me había distanciado de Raúl, no podía evitar preguntarme si el rencor seguía allí, alimentando la oscuridad en mi interior. Un día, mientras estaba en una conferencia sobre crecimiento personal, la ponente habló sobre la importancia de perdonar, no para el bien del otro, sino para el nuestro propio. Las palabras resonaron profundamente en mí. Sentí como si alguien hubiera tocado una cuerda sensible en mi alma. ¿Era capaz de perdonar a Raúl? No para volver a estar con él, sino para liberarme completamente de su influencia sobre mí. Esa noche, decidí escribirle una carta a Raúl. No era una carta de reconciliación ni de solicitud de perdón, sino una carta para mí misma. Al escribirla, me di cuenta de que necesitaba aclarar lo que sentía para poder seguir adelante. Necesitaba expresar lo que había aprendido a través de todo el sufrimiento, y también lo que había ganado. Raúl, ya no soy la misma persona que conociste. Ya no soy la mujer que temía hablar, que callaba sus sentimientos, que vivía a tu sombra. He reconstruido mi vida y, aunque el camino ha sido largo y doloroso, lo he hecho sin ti. Hoy soy más fuerte, más consciente de quién soy y de lo que merezco. El tiempo nos ha enseñado a ambos, pero a mí me enseñó una lección que aún no comprendes. La paz no viene de destruir al otro, sino de encontrar el equilibrio dentro de uno mismo. No busco venganza, ya que lo que tenía que hacer, lo hice. Ahora, solo busco seguir adelante, sin rencor, sin temor, sin la carga de lo que fuiste para mí. Te deseo lo mejor en tu vida, aunque espero que, si alguna vez te das cuenta de lo que realmente perdiste, encuentres la humildad para mirarte en el espejo y asumir la responsabilidad. Con o sin ti, mi vida sigue. En cuanto terminé la carta, sentí una ligera paz, una liberación que no había experimentado antes. Había sido honesta conmigo misma, y eso me permitió liberarme de una vez por todas del pasado. La justicia ya había sido servida, y ahora, solo quedaba el perdón. No porque Raúl lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme del peso del resentimiento. El perdón no era para él, sino para mí. Días después, recibí una llamada de Raúl. No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano trataría de contactar conmigo, ya sea para buscar una reconciliación o simplemente para disculparse. Sin embargo, esta vez, ya no sentí el impulso de responder inmediatamente. Tomé un par de días para reflexionar sobre cómo me sentía realmente. Finalmente, decidí contestar. ¿Raúl? Su voz sonaba cansada, como si llevara mucho tiempo cargando una carga pesada. Valeria, quiero que sepas que estoy arrepentido. Lo que te hice fue horrible, y si pudiera retroceder el tiempo. Lo dejé hablar, pero no me dejé arrastrar por sus palabras. Ya lo sé, Raúl. Ya no busco tus disculpas. No me importa lo que hubiera hecho o dejado de hacer. Lo que importa es que he tomado el control de mi vida y que ya no estoy buscando respuestas que no existen. ¿Qué significa eso?
significa que no te necesito para seguir adelante. La vida sigue, y yo ya no soy la mujer que eras capaz de manipular. No busco tu perdón, porque el perdón nunca fue para ti. Fue para mí. Para liberarme. Hubo silencio al otro lado de la línea. Al principio, sentí un nudo en el estómago, pero luego, una calma profunda me invadió. Había hecho lo correcto. No por él, sino por mí. Ya no necesitaba que las piezas del pasado encajaran, porque finalmente, yo había encontrado mi propio equilibrio. La vida siguió, como siempre lo hace. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero ya no dolían. Había perdonado, no para olvidar, sino para poder seguir adelante. Con el tiempo, logré encontrar la paz que tanto había buscado, y aunque Raúl siguió siendo una parte de mi historia, ya no era quien dictaba el curso de mi vida. Ahora, la historia de Valeria era solo mía. Y esa historia no iba a ser definida por el sufrimiento ni por las sombras del pasado. Ya había encontrado mi camino hacia la libertad. La justicia no siempre llega como esperamos, pero llega. Y a veces, el mayor acto de justicia es simplemente encontrar la paz dentro de uno mismo. Finalmente, todo había quedado atrás. Mi vida había tomado un rumbo inesperado, pero ahora era mi rumbo, uno que construí con mis propias manos. Los días de sufrimiento y manipulación de Raúl habían quedado en el pasado, y mientras me adentraba en esta nueva etapa, me di cuenta de que lo más valioso que había encontrado no era el éxito ni el reconocimiento, sino algo mucho más profundo, mi libertad. Las cicatrices, aunque presentes, ya no eran dolorosas. Había aprendido a aceptarlas como parte de lo que me había formado, no como algo que me definía. La mujer que era ahora era el resultado de una lucha constante, no solo contra las circunstancias, sino también contra mis propios miedos y dudas. Lo que antes me había roto, ahora me fortalecía. Mi carrera como artista digital florecía. Recibí propuestas de colaboración con empresas de tecnología y arte, y mi trabajo comenzaba a ser reconocido por su autenticidad y profundidad. Había encontrado mi voz en el arte, y cada obra que creaba era un reflejo de todo lo que había superado. Ya no pintaba con miedo, sino con la seguridad de quien ha hecho las paces con su pasado. Un día, mientras caminaba por el parque, observando el amanecer, me encontré con algo que nunca había anticipado, una sensación de completa satisfacción. No era el tipo de satisfacción que se consigue al alcanzar metas externas, sino una paz interna que solo llega cuando uno se permite sanar. Había dejado atrás el resentimiento, y aunque las huellas de mi relación con Raúl seguían allí, ya no las veía como algo que me arrastraba. Ahora eran solo marcas que me recordaban lo lejos que había llegado. En ese momento, entendí lo que realmente importaba. No se trataba de la venganza, ni de las batallas ganadas. Lo que realmente importaba era la persona en la que me había convertido. La mujer que no necesitaba la validación de nadie, que podía estar en paz consigo misma, que entendía que la vida era mucho más que los recuerdos del pasado. Mi vida estaba ahora llena de nuevas posibilidades. Las puertas que antes se habían cerrado por culpa de Raúl se abrieron nuevamente, pero esta vez no por él ni por nadie más. Las abrí yo. Y lo más hermoso de todo era que ahora podía caminar hacia ellas con la confianza de que mi futuro no estaba condicionado por el dolor ni por las heridas de otros. Con el tiempo, me di cuenta de que mi mayor victoria no fue lo que le sucedió a Raúl, sino cómo había transformado mi propia vida. La justicia no siempre llega de la manera que imaginamos, pero cuando encontramos la paz interior, cuando dejamos ir lo que nos pesa, la justicia se vuelve una fuerza liberadora. Y eso fue lo que finalmente me permitió darme cuenta de que no había necesidad de buscar venganza. La vida, al final, se encarga de hacer que cada uno pague por sus acciones, pero lo que realmente importa es cómo nosotros decidimos vivir después de todo. Así, un nuevo amanecer comenzó para mí. Y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, también sabía que era una mujer diferente, más fuerte, más libre, y, sobre todo, dueña de su propio destino. Y así concluye la historia de Valeria, una mujer que, a pesar de la traición y el dolor, encontró su camino hacia la superación y la paz. Una historia de lucha, de renacimiento, y, finalmente, de justicia, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.